Bueno, yo soy Héctor González Huerta y vengo a hablarles de Cruz Azul, pero de Cruz Azul en la Libertadores, porque bueno, hablando de Cruz Azul en general, pues me tomaría un poquito más de tiempo. eh, y más que nada porque la Libertadores de 2001 fue un torneo, vaya que interesante, vaya que recordado, e incluso un poco de manera histórica, perdón. eh, ya que fue un torneo muy grato para Cruz Azul, sus aficionados y en sí para el fútbol de ese tiempo. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, unos datos de interés. Yo creo que Cruz Azul es un equipo muy reconocido, eh, obviamente en México, porque es un equipo de la Liga Mexicana, que bueno, incluso aunque no seas aficionado del Cruz Azul, o aficionada, sabes de qué se habla, ¿no? Al menos dicen Cruz Azul y saben que es un equipo de fútbol. Al menos aquí en México, yo me imagino que todos los mexicanos, o quiero pensar que todos los mexicanos sabemos que Cruz Azul es un equipo de fútbol que actualmente tiene 9 títulos de liga, 8 copas MX y una supercopa, que esta última es un torneo que más o menos se inauguró recientemente. Eh, y bueno, como bien lo dice aquí, es uno de los equipos más populares de México, con una gran base de aficionados. Y yo creo que también reconocido a nivel mundial, ¿no? Al menos a mi criterio, yo como aficionado del Cruz Azul. Y bueno, la Copa Libertadores, ¿qué es, no? Más que nada, para los que no sepan, más o menos les digo qué es a grandes rasgos. Y es un torneo que anualmente se hace, que es un torneo internacional, ya que lo organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, desde 1960. Y la CONMEBOL lo que es una confederación, como bien lo dice, de Sudamérica. Em, por ejemplo, a México le corresponde la Confederación de CONCACAF, que es solamente CONCACAF es el norte y el centro del continente americano, y en este caso CONMEBOL es la Confederación del Sur de- del continente americano. La conforman obviamente las selecciones o los países del sur de América, y bueno, no solamente las selecciones, sino también eh, lo que son los clubes de estos países, como los clubes de la Liga de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Chile y de esas, ¿no? Eh, en su contraparte, bueno, su similar aquí en México sería la Conca Champions, que se juega con el ganador de la Apertura y del Clausura de la Liga Mexicana, y entran a jugar contra equipos de Haití, de Estados Unidos, de Canadá, de aquí de la Liga Mexicana, y bueno, es más o menos como lo mismo. Pasando a un poquito de datos de interés, bueno, otro poquito de datos de interés, la plantilla son los jugadores que estaban en ese entonces, o más que nada los jugadores que estaban en ese entonces en el equipo, que no puse a todos porque bueno, más o menos para los que no entienden, pues nada más puse los que estaban o los más reconocidos en ese equipo del 99, de 1999 al 2001, que fue a la Copa Libertadores. Estaban dirigidos por José Luis Trejo, el portero Oscar Pérez, alias el Conejo Pérez, defensas como Norberto Ángeles, Melvin Brown y Sergio Almaguer, mediocampistas con José Hernández, Pablo Galdames, Víctor Gutiérrez, Julio Piñeiro, Tomás Campos, Héctor Adomaitis, y delanteros como Ángel Morales, Ángel Matute Morales, José Saturnino Cardoso, que este último solamente jugó 8 partidos con Cruz Azul. Ya más o menos en un momento diré como en qué momento se metió al club, porque actualmente no, bueno, actualmente no. Cuando empezaron, no, él no conformaba parte de la plantilla de Cruz Azul, pero ayudó bastante en la Copa Libertadores. Juan Francisco Palencia, que era y es también un referente de la máquina.
incluso en Pumas también llegó a jugar y como director técnico también, y Emilio Mora. Un paso antes de la Copa Libertadores, se jugó un pre-Libertadores, que fue un torneo antes del torneo para poder ingresar a la Libertadores. Se hacían antes como unas invitaciones a equipos que no formaban parte de la CONMEBOL. Como les digo, México forma parte de la CONCACAF y no CONMEBOL. Y en este caso Cruz Azul, al ser un equipo mexicano, formaba parte también de la CONCACAF y no de CONMEBOL. Pero pues eran invitados y también antes era mucho el que equipos mexicanos fueran a jugar allá para mejorar el nivel futbolístico y pues para mayor competencia a nivel de clubes. Algo así como lo que está pasando actualmente con la Copa América, que está Estados Unidos, México y Canadá, que forman más o menos como invitados. Bueno, pues comenzó este pre-Libertadores lamentablemente, la derrota de la máquina en 1999 contra Pachuca, que fue en ese invierno. Pachuca ganó un campeonato en contra de la máquina. La máquina, bueno, para también aclarar, así se le conoce a Cruz Azul, ya que cuando jugaban o tuvo sus temporadas eh, como muy reconocidas, se le llegó a tener el apodo de la máquina celeste porque jugaban pues como una máquina. Bueno, en este torneo pre-Libertadores los conformaba también junto con Atlas, América, Atlante y Pachuca. El equipo ganó tres de sus cuatro partidos, digo, sí, ganó tres de cuatro partidos y empató uno, avanzando así al pre-Libertadores. En este ya torneo pre-Libertadores ya estaban otros equipos como el Deportivo Táchira y el Deportivo Tachalcao, junto con el Atlante, que Atlante también pasó en el pre-Libertadores. Y bueno, el conjunto hizo del Estadio Azul, que era su casa, su localía, hizo una fortaleza y logró sumar algunos puntos de visitante, ganando todos sus partidos de local. Y sus únicas dos derrotas fueron de visitante en Venezuela contra el Deportivo Táchira y contra el Atlante en el Estadio Azteca. Y bueno, para el pre-Libertadores, o más bien ya para el Libertadores, los clasificados en este torneito fue Cruz Azul y el Deportivo Táchira. Ya en la Copa Libertadores se jugaba una fase de grupos, que más o menos es como un mundial, como algún torneo, incluso Copa América, Eurocopa, que actualmente se juegan, este, que primero es por grupos, solamente que aquí, en este caso, en el mismo grupo, como más apegada como el estilo de la Champions, se jugaba a dos vueltas y no solamente a uno. Entonces eran cuatro equipos que en este grupo lo conformaba Sao Caetano de Brasil, el Defensor Sporting de Uruguay y el Olmedo de Ecuador. Entre estos iban a estar jugándose entre sí y se iban a hacer dos vueltas. Ambas vueltas, unas de local y otras de visitante, en sus respectivos estadios y respectivos países. El primer partido, pues, fue en el Estadio Azul. Ganaron 2-0 contra los uruguayos. En Ecuador contra Olmedo ganaron 3-2 de visitante. La tercera ronda ya tocaba con un equipo de mayor jerarquía, como lo era el Sao Caetano, y terminaron empatando 1-1, que fue un duelo muy, muy bueno, la verdad, porque pues este Cruz Azul o ese Cruz Azul de ese tiempo jugaba muy bien al fútbol, muy, muy bien, al menos en lo que fue la Copa Libertadores. El 21 de marzo comenzaba la segunda vuelta. Este, iba, iba como líder del grupo y bueno, regresaba con el Sao Caetano y ahora ganó el equipo mexicano con la mínima de 1-0.
En Montevideo, el equipo de Cruz Azul fue su primera y única derrota, que estuvo a nada de empatar el partido, pero terminó perdiendo 3-2. Eh, y el último partido ya de esta fase de grupos fue contra Olmedo, que ganaron 3-1. Fue un partido, pues, meramente de trámite. El equipo ya estaba casi clasificado a la siguiente ronda. Y bueno, a final de cuentas, por el buen fútbol que estaba teniendo Cruz Azul, pudo ganarle fácil al Real Olmedo, al Olmedo, perdón. Y bueno, decía que estaban jugando muy bien en la Copa Libertadores y lamentablemente en la liga, o afortunadamente en la Liga Mexicana, el equipo pues no jugaba muy bien, hacía nada. em, y pues era de cierto modo pues entendible porque pues tenían muchos partidos en poco tiempo, porque se sumaban junto con los partidos de la Liga MX, que era pues su liga de Cruz Azul, y más aparte con los de la Copa Libertadores. Y aquí era más difícil, porque pues los de la Liga Mexicana solamente se jugaban en México, y los de la Libertadores se jugaban de local en México y de visitante en el sur, que iban a Ecuador, a Brasil, a Uruguay en esta fase de grupos. Y bueno, de cara, pues ya al final de la temporada de la Liga Mexicana, quedaron cuartos de su grupo y terciavo en la tabla general, lo que pues los eliminaba de poder jugar liguilla. Y pues gracias a esto se daban la libertad de poder prepararse bien de cara a la Libertadores, a lo que seguía para la Libertadores, ya que se habían clasificado a la siguiente ronda. Aquí los refuerzos, se sumaban dos refuerzos, que era Sergio Almaguer, procedente del Necaxa, y Cardoso, que estaba en su mero prime. Cardoso era un jugadorazo, pero solamente iba a estar por los próximos 8 partidos, que casi pues era lo que era la Libertadores. Ahora sí que pues por eso fue su llegada a Cruz Azul y le llegó de maravilla al equipo. Ya en octavos de final, que era la siguiente fase, el 10 de mayo, el Día de las Madres del 2001, arrancaba estos octavos con la ida y tocaba visitar al Cerro Porteño en Paraguay. Y la máquina se iría de regreso acá a México, o vendría de regreso con una derrota de 2-1. Y bueno, tocaba remontar la eliminatoria. Y era lo bueno de estos partidos de ida y vuelta, que pues no solamente era un tiempo, sino en vez de ser 90 minutos, ya eran 180 minutos en los que pues un partido no daba para todo. Entonces, podíamos remontar, o podían remontar los otros equipos incluso, tenían más tiempo de hacer el partido. Y a su vez también perjudicaba porque pues eran tiempos más largos y a veces pues el desgaste y eso, ¿no? Pero pues como les digo, Cruz Azul ya no estaba jugando la Liga Mexicana, entonces estaban centrados 100% a la Copa Libertadores. Ya en el Estadio Azul, con Cardoso ya estando en el equipo, se pudieron adelantar con el primer gol de Cardoso, si no me recuerdo, y ganaron ese partido aquí en el Azul en 3-1 y quedaban en el global con 4-3. Y con esto sí, ganaban su pase a los cuartos de final. Ya en cuartos de final le tocaba una prueba de fuego a Cruz Azul, que se enfrentaba, eh, tal vez no a uno de los equipos más que mejor juegan en el mundo, pero sí uno de los equipos más reconocidos en el mundo y en Argentina, más que nada, y era contra River Plate. Ahí en Buenos Aires, que fue el partido de ida, en el Monumental, la hinchada quería apantallar, así muy, lanzando papeles, incluso, pues no sé si fuegos artificiales se pueden llamar, pero pues llevaban, sí, como tipo bengalas, algo parecido, que pues bueno, se sabe que las barras de Argentina son muy pasionales y casi siempre tratan de amedrentar.
al rival. Y bueno, pues siendo la Copa Libertadores, pues todavía más. Em, y bueno, este partido de ida se quedó pues 0-0. Lamentablemente o afortunadamente para Cruz Azul, porque pues sí fue un partido igual muy difícil. En sí, todos los partidos que tuvo Cruz Azul no fueron fáciles, ni siquiera los de grupo, aunque pues algunos llegó a golear, pero no fueron fáciles, no fueron ni partidos fáciles ni equipos fáciles. Y bueno, como dato curioso o dato importante, en todo México en este momento ya estaba apoyando a Cruz Azul. Bueno, tal vez los del América no, pero todo el país, pues México estaba, perdón, Cruz Azul estaba representando a México en esta Copa Libertadores, que aunque era pues un torneo de clubs, pues traían incluso la bandera de México parchada o bordada en esta parte de la playera y pues representaban a México. Y pues no era de extrañarse que debido a esto, pues todo México estaba volcado con Cruz Azul. Se llegó al acuerdo de que prestaran o rentaran el Estadio Azteca como ahora local, que estaban jugando antes de local en el Estadio Azul y ahora ya estaban como locales en el Estadio Azteca. Y también debido a que mucha gente se quedó afuera pues el Estadio Azul es una cosa muy pequeña comparada con el Estadio Azteca y más en ese entonces. Y pues mucha gente se quedó fuera en el Estadio Azul contra Cerro Porteño por el aforo que tenía el Estadio Azul. Entonces ya una vez en el Estadio Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, estaba a reventar, estaba a reventar porque pues Cruz Azul es un equipo que tiene mucha afición y pues ahora podía llenar un estadio más grande, podían entrar muchas más gentes y, y más que nada porque pues también les tocaba contra River Plate. Entonces, estando ahora de locales contra River Plate, pues los argentinos en su soberbia, que pues ya era de esperarse y que pues siempre son así, o la mayoría de las veces son así, hacían menos el escenario que diciendo que habían superado mayores adversidades y bueno, pues no estaban como en modo de ponerse así porque pues venían de empatar un encuentro 0-0 y en donde pues no se vieron mucho en el partido de ida estando en su casa. Afortunadamente pues Cruz Azul liquidó el partido y la tanda con un 3-0 y con eso pudieron avanzar a, a las semifinales. Y tocaba de nueva cuenta un equipo argentino, esa vez Rosario Central, y que venía de eliminar a Cabreloa y América de Cali. Estos pues, equipos, como les digo, tal vez Cabreloa era un equipo incluso un poquito menos conocido, que pues por lo que supe fue fácil y un poco sencillo el que pudieran avanzar contra ellos, pero América de Cali fue un partido también no intenso, pero fue un buen partido, muy buena exhibición de ambos equipos, pero pues el conjunto argentino de Rosario Central fue el que logró avanzar contra América de Cali. La ida fue aquí en el Azteca y bueno, el partido, aunque no fue tan atractivo, eh, era un partido muy rocoso, mucho de entradas fuertes y el árbitro solamente pues podía calmar esto con tarjetazos, puras tarjetas amarillas. Afortunadamente no, creo que no fue nadie expulsado y y también afortunadamente la máquina pudo irse con la ventaja a Argentina de 2-0 y bueno, ya con un global a favor, Cruz Azul empezó a desplegar un fútbol mejor en la vuelta, en el gigante de Arroyito allá en Rosario, en Argentina, que bueno, pues le digo, es contra un equipo argentino y la hinchada otra vez estaba a reventar, queriendo amedrentar al equipo, pero Cruz Azul no se dejaba. Incluso ese partido fue uno de los más atractivos antes de la final y pues bueno, no era de sorprenderse que iba a ser un partido muy atractivo porque pues terminó con 3-3 con un global a favor de la máquina con 5-3,
pero pues para que un partido quede 3-3 de semifinales, fue un partido muy, muy atractivo, la verdad. Y bueno, pues con un global de 5-3 Cruz Azul avanzaba a la gran final de la Copa Libertadores del 2001 y nada más y nada menos que contra Boca Juniors. Bueno, pues el rival de nueva cuenta argentino. La ida se iba a jugar, o se jugó más bien aquí en el Azteca, y bueno, más de 100,000 gentes en el Estadio Azteca y muchísimas más viendo esta final y apoyando al equipo mexicano. Este, el partido no fue como esperaban, y se fue con una desventaja, una derrota a Cruz Azul, y se fue perdiendo 1-0. No fue una derrota muy fea, pero pues sí, sí estaba difícil hacer una final, pues llegas mermado, ¿no? Am, pero solamente fue un 1-0 y a pesar de eso, Cruz Azul se pudo mostrar bien en el partido, pero pues dejaban el todo por el todo en la vuelta allá en Argentina. Y pues bueno, fue un 28 de junio del 2001. Se cumplen más de 20 años, 23 para ser exactos, 23 años de aquella final, donde Cruz Azul se medía el cara a cara contra Boca Juniors. Pudo, pudo hacer un buen partido y fue una alineación que no, que queda en el estandarte del club. Y bueno, alineaba con el Conejo Pérez en la portería, Ángeles, Almaguer y Brown en defensa. La media se armaba con Gutiérrez, Hernández y Galdames y Pineiro. Adelante un tridente de miedo y un tridente histórico con Palencia, Matute Morales y José Saturnino Cardoso. Y como les digo, un cuadro que estará para siempre entre los más representativos para la afición celeste y yo creo que en la historia de Cruz Azul. El partido empezaban con el pie izquierdo porque al minuto 7 se tuvo que suspender porque los jugadores y gran parte de la afición sentían un picor en la boca y en los ojos, debido a que aventaron gases lacrimógenos alrededor del estadio. Y pero bueno, en 10 minutos alrededor, se pudo reanudar el partido y fue un partido, vaya que de los mejores que he visto de Cruz Azul, que digo, no lo vi en vivo, desafortunadamente, pero pues por lo que he visto de las repeticiones y eso, fue un partido muy, muy, incluso lleno de suerte también, porque pues llegaron a pegar en varios postes, atajadas de ambos equipos. Fue un partido de ida y vuelta en el que el 1-1 en el global, porque Cruz Azul pudo empatar, bueno, metió 1-0 pero en global iban 1-1 y fue un partido muy, 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 pues lleno de emociones, la verdad. Emociones y suerte para Cruz Azul, porque también hubo, hubo una que pegó en el poste y algunas atajadas que les digo que, que pues eran incluso un poco de suerte. Algo que cabe resaltar es que Boca Juniors tenía a Juan Román Riquelme, en sus filas, un Juan Román muy joven todavía, pero que tenía un fútbol muy, muy bueno para, pues, para un solo jugador. El Chilito Delgado también, que fue el que metió gol en la ida, al 79, si no me equivoco, que le marcó a su ex equipo porque jugó para Cruz Azul el Chilito Delgado y llegó a ser figura también. En sus filas de Boca Juniors también estaba Chaco Jiménez, un joven Chaco, porque en esa misma década se haría dueño de Cruz Azul, porque incluso salió como figura de aquel equipo. Y bueno, se definiría en penales esa final, porque pues al empatar con 1-1 eran penales. Y eh, no sé por qué, tal vez hubo algún amaño o tal vez fue coincidencia, pero se jugaron o se tiraron más bien los penales del lado de la 12, que así se le conoce a la barra de Boca Juniors.
Y bueno, es una de las barras más pasionales de todo el mundo y de todo el fútbol. A pesar, pues, ya se sabe que Argentina, como se los he comentado, Argentina o la hincha argentina es muy, muy pasional y más la de Boca Juniors y más estando en casa. Y bueno, pues buscaban amedrentar al equipo y aunque pues pasaron por todas las adversidades que los equipos sudamericanos le impusieron a Cruz Azul, eh, no lograrían evadir esta tensión que pues, se generaba. Y bueno, la serie empezó con Juan Román Riquelme apuntando para Boca, luego el capitán mexicano igual lo metió, y ahí iban 1-1. Después Serna metió un trayazo contra Pérez, contra el Conejo, y Galdames iba sobrado y el portero la atajó. Ahí ya iba en desventaja Cruz Azul. Todavía el Chelito le vuelve a marcar a su ex equipo y luego Hernández tenía la tarea de poder revivir a Cruz Azul, pero desafortunadamente no pudo porque lo voló. Boca Juniors todavía, si lo metía, se acababa, pero voló su penal también. Y bueno, ya Piñeiro todavía tenía una mínima esperanza para Cruz Azul y la reventaba en el poste. Y bueno, así se coronaba campeón y más bien bicampeona de América el conjunto de Boca Juniors. Y pues nada, así terminó el sueño de todos los aficionados del Cruz Azul en ese momento y de los mismos jugadores que aunque no pudieron ganar el campeonato, sí, sí lograron hacer historia en ese torneo, llegando a su primera final y única final de Copa Libertadores y ningún equipo había hecho esa gran hazaña y menos contra un equipo tan de jerarquía como lo es Boca Juniors. Y bueno, les dio clases de fútbol a toda Sudamérica en ese momento y fue un plantel histórico el de Palencia, Cardoso, Piñeiro, Matute Morales. Entonces, eh, pues lamentablemente así es el fútbol, se gana, se pierde. Y pues sí, en esa Copa Libertadores, Cruz Azul se quedó a nada de poder tener el sueño de ganar la Copa Libertadores, que como dato curioso, después los argentinos decían, los organizadores decían que, que aunque hubiera ganado no le iban a poder dar el título a Cruz Azul, que porque pues él estaba como invitado, ¿no? Y que aunque invitado, no, porque pues tuvo que hacer varios procesos antes para llegar a la final que pues fáciles no fueron. Pero pues no se pudo concretar el campeonato. Pero pues como les digo, hicieron historia y vaya que hicieron mucha historia que pues, hasta la fecha yo no nací en el 2001, yo nací hasta el 2004 y es una de las historias más fascinantes que más me gustan de Cruz Azul, que es el Cruz Azul del 2001 en la Copa Libertadores. Y pues nada, gracias por su atención y pues hasta aquí mi presentación.